Bien, en la número uno me dice, un alelo dominante A determina la textura de pelo de alambre en los perros. Entonces, vamos a ponerlo así, pelo de alambre. Y me indica que es un alelo dominante A. Entonces, él tiene un alelo dominante A. Bien. De ahí que me dice, su alelo recesivo A minúscula produce el pelo liso. Entonces yo tengo pelo liso. Como es recesivo, será la A minúscula. ¿Ya está? Ahora dice, se cruza un par de perros heterocigotes. Hetero. ¿Hetero qué significa? Que tienen la combinación de estos dos alelos. Si fuera homocigote, sería o bien A mayúscula o A minúscula. Pero son heterocigotes. Entonces, los perros, ¿sí? Los padres son heterocigotes, quiere decir que tiene A mayúscula, A minúscula. ¿Sí? Estos son sus alelos, que son las características físicas que hemos mencionado. Igual acá, la otra pareja también tiene A mayúscula y A minúscula. ¿Sí? Bien. Y dice el enunciado, escriba el genotipo y el fenotipo de F1. ¿Quién es F1? Son los que están aquí, los hijos. La probabilidad de los hijos que tenemos. Este tablero, ¿sí? Se le llama tablero de Punnett. ¿Sí? Con ese tablero vamos a trabajar en lo que es genética. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos combinaciones, ¿sí? De la parte horizontal y la parte vertical de la tabla. Entonces combinamos. Aquí su intersección serían dos veces A mayúscula. Seguimos A y A minúscula. ¿Qué más tengo? Ahora hacia abajo. Tengo A minúscula y A mayúscula. Y al final tendré dos A minúscula. Bien. Tú te acuerdas de los cromosomas y la compartición, ¿sí? De tanto del padre y la madre, 50 y 50. Es algo parecido, 50 y 50. Pero vamos a verlo con respecto a las características que va a presentarse. En este caso, si me dicen genotipo, ¿sí? Si me dicen genotipo, vamos a ponerlo por acá. Genotipo. El genotipo yo no lo puedo ver. El genotipo vendría a ser las características, ¿sí? Si son homocigotos o si son heterocigotos. Entonces acá, ¿tengo homocigoto? Sí, acá hay un homocigoto. Aquí, heterocigoto, porque son diferentes. Otro heterocigoto y acá tengo un homocigoto. Pero mira, estos dos homocigotos son diferentes. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Y si todo este cuadradito me vale un 100%, entonces yo tendría ¿cuánto? 25, 25, 25 y 25, ¿cierto? O también puedo decir 1 de 4. Entonces va a depender mucho la bibliografía que se pueda estar usando. Vamos a hacerlo con porcentajes. Si esto es 25%, entonces yo tendré aquí en genotipo 25%, ¿sí? ¿Qué cosa? Homocigoto, homocigoto, como son mayúsculas, dominantes. Homocigoto dominante. Ahora tengo homocigoto recesivo. Tengo solo 25%. Y acá sería homocigoto recesivo. Ya está. ¿Qué más tengo? Estos dos, aunque lo he escrito diferente, son lo mismo. ¿Sí? Son heterocigotos. ¿Sí? Son heteros porque son diferentes. Pero ¿cuántos tengo aquí? Tengo 50. Entonces tengo 50% heterocigoto. Heterocigoto. En el heterocigoto no hay dominante ni recesivo, porque tiene mitad y mitad.
Entonces sumado me va a dar mi 100%. ¿Para quién? Para el genotipo. Ahora, me están pidiendo el fenotipo. Fenotipo son todas las características que sí se pueden ver. En este caso el pelo de alambre y el pelo liso. Para que se note el pelo de alambre, yo debo tener por lo menos un dominante. ¿Cuántos dominantes tengo? Acá hay uno, acá hay otro, dos, tres, y este de acá no tiene. Entonces tengo tres casilleros de 4. ¿Sí? Puedo decir 3 de 4 son dominantes y tienen pelo de alambre. Y si lo hago en porcentaje sería 25 más 25 más 25, que sería un 75%, ¿sí? De estas crías que van a tener pelo de alambre. Pelo de alambre. Bien. Y el otro 25% no va a tener pelo de alambre porque son recesivos. Pero sí que va a tener pelo liso. Entonces ubicaré 25%, ¿sí? Que va a tener pelo liso. Ya está. Ahí está. Y sumado también me va a dar mi 100%. Entonces tú tienes que tener en cuenta siempre qué características te están dando, saber quién es dominante, lo vas a ubicar con mayúscula, quién es recesivo con minúscula, hacer tu tablero de Punnett, ubicar las características que te están dando de los padres y hacer la combinación, el cruce. Este cruce son los hijos. Y de acuerdo a esto haces un porcentaje tanto del genotipo, ¿sí? Homocigoto dominante, recesivo y heterocigoto, y del fenotipo, que son las características. En el número 2 me dice, los labios gruesos dependen de un alelo dominante. Entonces tenemos una característica, labios gruesos. Dice que es dominante. Vamos a ponerle mayúscula. Y los delgados de uno recesivo. Entonces, las personas que tienen labios delgados son recesivos. Ya está. Continuamos. Si se cruza un hombre heterocigote, se cruza un hombre heterocigote. Ahí está. Heterocigote. ¿Sí? Y una mujer de labios delgados. O sea, sus genes son recesivos. La pregunta, ¿cómo son los labios del hombre? Indica el fenotipo de la F1. Bien. Entonces, ¿cómo son los labios del hombre? Dice que es heterocigote. Pero en un heterocigote, ¿qué cosa hay? Hay uno dominante, un alelo. Entonces, ese alelo me indica que ese hombre tiene labios gruesos. Entonces, para la respuesta A, el hombre tiene labios gruesos. Vamos a ubicar aquí. Tiene labios gruesos. Ya está. Y B, ¿qué me dice? Indica el fenotipo de la F1. Me dice cuál es el fenotipo. El fenotipo de los hijos que van a tener. Entonces vamos a ponerlo en la parte inferior. Hacemos el cruce, ¿sí? No te olvides. Acá tengo un cruce. Aquí tengo otro. Aquí hago otra vez el cruce. Y por acá quedaría 2 minúsculas. Entonces tengo 25 y 25 recesivos, ¿sí? Y tengo 25 y 25 heterocigotos. Homocigoto recesivo, heterocigotos. Pero me piden fenotipo. Entonces el fenotipo no tiene que ver con heterocigoto y homocigoto, sino con estas características. Tendré 50% ¿de qué? De hijos con qué? Con labios delgados.
el 50% van a tener labios delgados. Y el otro 50% que son heterocigotos tienen dominantes, van a tener labios gruesos. El otro 50% va a tener labios gruesos. ¿Sí? Así como el padre. Bien, entonces esa sería la parte del fenotipo. En la 3, el mentón partido, dice el enunciado, está determinado por un alelo dominante. Entonces, característica. Mentón partido. Me dice que es un rasgo dominante. Ya está. Y el mentón sin partir por un alelo recesivo. Entonces, la otra característica, el mentón sin partir por un alelo recesivo. Ahí está. Seguimos. Se cruza un varón heterocigote de mentón partido. Heterocigote. Heterocigote, ahí está. Un heterocigote. Con una mujer de mentón sin partir. También son recesivos. ¿Sí? Y me dice A. Indicar el genotipo de los padres. ¿Cuáles son el genotipo de los padres? Tengo el papá y tengo la mamá. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus genotipos? Su genotipo es lo que tengo aquí. ¿Qué sería? El primero sería un heterocigoto. Heterocigoto. Y el otro sería un homocigoto. Recesivo. ¿Ya? Ese sería entonces para mi primera pregunta. Ya está. De ahí que me dice indicar el fenotipo y el genotipo de la generación 1 o los hijos, mejor dicho, ¿no? Entonces en la B me están pidiendo cuál es el genotipo, ¿sí? El genotipo y cuál es el fenotipo de sus hijos, cómo saldrán sus hijos. Eso es lo que me están pidiendo, genotipo y fenotipo. Bien, hacemos el cruce entonces. Quedaría de esta manera. Ahora sí, hablamos de homocigotos aquí. 50%. 50% de homocigoto. O también homocigote. Recesivo. ¿Sí? Quiere decir que el 50% de sus hijos van a ser con homocigote recesivo, que sería mentón sin partir. Y después tengo otro 50% de heterocigote. Tengo aquí un 50% de heterocigote. ¿Está? Y en fenotipo tendría 50% ¿de qué? De mentón sin partir. Mentón sin partir. Y el otro 50% del mentón partido. Bien, entonces ahí tenemos en el número 4, en un cruzamiento de individuos heterocigotos, B representa el color amarillo, que es dominante. Entonces, amarillo está representado por B mayúscula, que me indica dominante. Y después me dice, sobre el verde, B minúscula. Entonces, el color verde es un recesivo. Por eso que usa la B minúscula. ¿Cómo es el fenotipo
¿sí? Del cruce de estos heterocigotos. Quiere decir que ambos van a tener un dominante y un recesivo. Un dominante y un recesivo. ¿Cómo serán sus hijos? ¿Qué colores son? Por eso que me están preguntando cuál es el fenotipo. ¿Sí? Los colores. Entonces, al hacer cruces, tendré 2B mayúscula. Acá tendré B y B minúscula. Y acá tendré B y B minúscula. Y al final tendré 2B minúscula. Entonces, yo puedo hacerlo por porcentajes. Si fuera por porcentajes, en fenotipo, yo diré que el 75%, ¿qué color es? Amarillo. Y el 25% va a salir verde. ¿Sí? Pero también puedo decir que hay 3, ¿de qué color? Amarillo. O también puedo decir así, 3 amarillos y un verde. ¿Sí? Porque estoy contando simplemente los casilleros. Entonces en esa parte puedo considerar la alternativa B, ¿no? Que hay 3 amarillos y un verde. 3 amarillos. En la 5, ¿sí? Hay que entender bien el ejercicio. En la 5 me están indicando, si se cruzan dos individuos, uno homocigote y el otro heterocigote, ¿cuál será su genotipo en F1? Entonces, pero no me especifica qué tipo de homocigote es. Puede ser un homocigote dominante o puede ser un homocigote recesivo. Lo que en el otro caso sí no hay problema, ¿no? Porque me está diciendo que es un heterocigote. Acá hay un heterocigote, eso sí no hay problema. El detalle es en estos dos, por eso que hacemos dos tablas. Ahora sí, hay que armar lo que tenemos aquí. Para el primero quedaría así: dominantes, dominantes. Acá hay un hetero y acá hay otro hetero. En la parte inferior tendría un hetero, otro hetero. Acá tengo recesivos y acá tendré recesivos. Entonces, ¿cuál será su genotipo? ¿Sí? ¿Cuál será su genotipo para ambos? En el primero, ¿qué tengo? Tengo dominante, tengo un 25 y más 25 tengo un 50%. ¿De qué? De homocigoto. Homocigoto dominante. Tendré un 50% de heterocigoto. Bien, ya no tengo más. Para el otro caso, ¿qué tengo? Heteros y homocigotos. Pero aquí yo voy a tener 50% de homocigoto recesivo y otro 50% de heterocigoto. Entonces, en las alternativas dice, ¿todos son heterocigotes? No. 75% hay de heterocigotes, tampoco. ¿Todos son homocigotes? Tampoco es todos homocigotes. 50% homocigotes dominantes y 50% heterocigotes. ¿Sí? Acá tengo 50 y 50. Y el otro 75% homocigotes no. Entonces estás trabajando con esta tabla de acá, ¿cierto? Y te sale este resultado. Entonces ya hemos resuelto la número 5.